Embajador, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A ver, quiero darle la oportunidad de dar la versión rusa de lo que pasó en Bucha. Esto ha sido señalado como un crimen de guerra, que los rusos habían matado como 400 personas. Rusia, por supuesto, lo ha negado, lo hemos leído en la prensa, pero quisiera darle a usted la oportunidad de decirnos, según la versión rusa, qué pasó ahí exactamente. Los conflictos del siglo XXI ya no se caracterizan exclusivamente por el potencial militar de las partes beligerantes, sino son guerras híbridas que invariablemente incluyen una confrontación mediática. Tomemos el ejemplo de la ciudad de Bucha. Yo voy a dar simplemente un calendario de los hechos y los televidentes peruanos podrán hacer sus propias conclusiones. De este modo, vamos a ver los hechos. El 29 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que reducirá su actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernígov tras la ronda de negociaciones en Estambul. 30 de marzo, el día siguiente, todas las unidades rusas se retiran completamente desde Bucha. 31 de marzo, el alcalde de Bucha, señor Fedoruk, anuncia de manera feliz la gran victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No menciona, ni se ve en sus videos, cadáveres en las calles. 1 de abril, aparecen fotos y videos desde Bucha, hechos por la policía ucraniana que entró en la ciudad, pero no hay cadáveres en las calles. Y esto en una pequeña localidad de 20 kilómetros cuadrados. Imposible que no lo vieron los policías que vinieron al lugar entre los primeros, que publicaron el 1 de abril en una cuenta oficial de la policía de Ucrania un video de 8 minutos desde Bucha. No se ve ninguna imagen que hace mención del horror que aparece en los medios al día siguiente. La pregunta, ¿es posible entrar en una ciudad por una calle llena con cadáveres y no hacer caso de esto hasta el cuarto día? Los periodistas citan las declaraciones de la policía ucraniana, quien dijo el 1 de abril, la ciudad está siendo limpiada de saboteadores y cómplices de las fuerzas rusas. Aquí está la respuesta. Nosotros vamos a insistir en que estos crímenes no queden sin castigo y que sean investigados por una fuerza independiente. Esto si hablamos de Bucha. Pero, embajador, de acuerdo, embajador, antes de pasar a Kramatorsk, efectivamente vamos a hablar de eso también, quería hacer algunas preguntas adicionales sobre el tema de Bucha. El diario New York Times exhibió unas imágenes satélite que corresponden, según lo que dicen, a los cadáveres que estaban, ¿no? Contrapone las imágenes de los cadáveres con las imágenes satélite, dice, esas son imágenes de hace 3 semanas, o sea, son cadáveres que ya estaban hacía 3 semanas, o sea, durante la presencia rusa en la ciudad. ¿Cuál es la respuesta de Rusia respecto de lo que dice el diario New York Times? Bueno, no tengo mucha información sobre lo que fue publicado por New York Times, pero entiendo que hubo fotos un poco extraños, ya que un día aparecen los cadáveres en las fotos, otro día desaparecen. Esto tiene que ser investigado por unos analistas serios. De acuerdo, pero no es un poco extraño que no hay... Sí, pero no hay un poco extraño que no hay nada... Porque ese tema de New York Times ya tiene como 4 o 5 días, y no hay ninguna respuesta por parte de Rusia respecto de esas alegaciones, no hemos visto en ninguna parte. O sea, esa alegación no ha recibido una respuesta. ¿Sobre estas fotos?
sobre las imágenes satélite mostradas por el New York Times, contrapuestas con las fotos, ¿no? De los cadáveres, diciendo esto corresponde a lo que se tomó hace 3 semanas, ¿no? En las imágenes satélites se te ven cadáveres en Bucha de hace 3 semanas, o sea, cuando todavía Rusia, las fuerzas rusas estaban presentes. Eso que fue mostrado por New York Times, que es un diario que lo lee todo el mundo, que es, digamos, a nivel mundial, es extraño que hasta ahora Rusia no haya contestado lo que New York Times dice, que eso prueba que efectivamente los cadáveres, esos fueron ejecutados por las tropas rusas. Resulta extraño que de parte de Rusia no haya una respuesta respecto de algo que dice no cualquier diario de cualquier lugar, el New York Times. Es un poco raro. Podría aumentar un poco su sonido, yo le oigo bajo. A ver, no sé si me pueden ayudar, por favor. Pero sobre su pregunta, Sí. puedo dar una sola respuesta. ¿Por qué usted no consulte con algún médico forense peruano sobre cómo deberían verse los cadáveres de hace 3 semanas y cómo están en las filmaciones que se presentaron en los videos hechos el 1 y 2 de abril? Bueno, ok, es una cosa que se puede hacer. De acuerdo, bueno, en todo caso, sobre ese punto no ha habido respuesta. Usted quería también hablar efectivamente de lo que ha pasado en Kramatorsk, este misil. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo que pasó ahí exactamente? Es una gran tragedia, no hay duda. Pero hay que tener en cuenta un solo detalle, que el misil que causó estos muertos es de producción ucraniana y se utiliza en Ucrania. No está en el armamento ruso, ni tampoco en el armamento de las así llamadas repúblicas de Donbass. ¿Qué misil es ese? Hay que recordarlo siempre. ¿Qué misil es? Por otro lado, se han publicado fotos del lugar de los hechos, donde está la parte de cola de este cohete, lo que permite sin mayor dificultad entender la dirección por la que llegó el misil. Porque la idea de este misil es que primero se separa la cola y después el misil hace el impacto. Entonces no es una gran tarea geométrica de determinar de qué dirección vino. Y vino de la dirección ucraniana, no de la dirección rusa. Ahora, la tesis que usted menciona, que los ucranianos estaban evacuando a la población, produce dudas, porque al igual que en la ciudad de Mariupol, y lo mismo que ocurrió en ciudad de Kharkov, Chernigov y en Kiev hasta, las autoridades ucranianas eran los que estaban en contra de la evacuación de la población civil de estas ciudades, porque el concepto militar ucraniano entiende que deben defenderse en las ciudades protegiéndose del escudo humano. Y entonces, si los civiles salen, ¿quién va a trabajar de escudo? A ver, ya, ok. Quería preguntarle, usted dijo que ese misil era de fabricación ucraniana. ¿Qué misil es? ¿Cómo se llama ese misil? El misil, ¿cómo se llama? ¿Qué misil es? El misil se llama Tochka U. Es el misil antiguo, hecho todavía, diseñado todavía en la época de la Unión Soviética y no está entre el armamento del ejército ruso hoy en día por obsoleto. Ya, y tampoco podría estar en manos de los separatistas que se apoderaron de material ucraniano cuando se rebelaron, digamos. Yo lo dudo, porque esto no es un misil pequeño para la infantería. Esto es un equipo complicado, grande. Su rampa de lanzamiento es algo serio. De acuerdo. Por eso no pienso que, según yo entiendo, esas así llamadas repúblicas
como ustedes lo llaman, así llamadas repúblicas separatistas de Lugansk y de Donetsk, no tienen tampoco este armamento en sus arsenales. De acuerdo, pues en todo caso Los que tienen este misil es el ejército de Bielorrusia, pero a ellos nadie se les acusa de este crimen. De acuerdo, pero en todo caso no está claro si porque usted mismo lo ha dicho, usted piensa que, pero no está claro que en todo caso los separatistas tengan ese misil o no lo, o sea, no sé si me escucha bien, o sea, no está claro, ¿no?, que esos misiles los tengan todavía los separatistas o no. Usted dice que no cree, pero podría ser que sí. Puede ser que sí, pero para eso sirve la segunda parte de mi respuesta sobre la directriz del vuelo del misil. Es muy fácil determinar de qué dirección vino y hasta más expertos dicen que pueden determinar la distancia exacta de su vuelo. Bueno, eso... porque su alcance es de 140 kilómetros, pero parece que justo en esta dirección, a distancia de 40 kilómetros, está situado el regimiento ucraniano que justo tiene este tipo de misiles y ya los utilizaron atacando a la población civil en la ciudad de Donetsk. Ahora, sobre este hecho, sí, quería preguntarle, sí, escribió mucho acá. Antes de hablar de lo que usted quería decir en Donetsk, en todo caso, por lo que las respuestas de Rusia respecto de eso es que el ejército ucraniano tiende a autobombardearse, o sea, los ucranianos se autobombardean aparentemente por las diferentes respuestas que está dando Rusia. Eso es lo que estaría pasando. Sí, correctamente, usted entiende bien. Ellos necesitan el escudo humano, antes que nada en las ciudades donde hay combates con Rusia, es lo más importante. Bueno, segunda explicación de menos importancia es que quieren cargar a Rusia con los gastos de mantenimiento alimenticio de las zonas que pasan al control ruso. Pero eso es de segunda importancia. Lo más importante es tener la población para de esta manera defenderse de disparos de parte de Rusia. Ya, o sea que... ya desgraciadamente se hizo práctica común de poner los equipos de artillería, de lanzamisiles, entre los edificios de vivienda en las ciudades grandes. Lo que quiere es, o sea, Rusia no bombardea civiles como tampoco lo hizo en Grozny y tampoco lo hizo en Alepo. Sobre Grozny yo no sé exactamente, pero en Ucrania hemos hecho lo máximo para no bombardear las zonas de vivienda, eso sí. Pero usted imagina, por ejemplo, cómo se convierte un edificio de vivienda en un foco de resistencia. Ponen tanque en el primer piso, segundo piso dejan a los que vivían en el edificio, en los apartamentos, en el tercer piso ponen los francotiradores y en el techo ponen lanzaminas. ¿Cómo uno puede atacar este tipo de edificio? Es muy difícil y trae grandes pérdidas, grandes víctimas humanas. De acuerdo. Es por eso que las batallas por la ciudad de Mariupol duran ya casi 2 semanas. Porque de acuerdo. El ejército ruso quiere hacer lo máximo para disminuir las pérdidas de la población civil. Varias veces hemos invitado a abrir los corredores humanitarios para que los habitantes salgan. Y salgan no solamente en la dirección de Rusia, y la mayoría de los habitantes de la ciudad son rusoparlantes, pero también aceptábamos abrir corredores a la Ucrania, a la parte ucraniana, y que los defensores de la ciudad estaban disparando contra la población civil que quería salir a aprovechar esos corredores. Son crímenes de guerra
y así los percibimos nosotros. Ahora, usted dice que en varias ubicaciones civiles habían en realidad tropas ucranianas. Hay fotos que indiquen que efectivamente los edificios que han bombardeado los rusos porque habían tanques o habían francotiradores. No hemos visto hasta ahora fotos que demuestren que efectivamente esos edificios o por ejemplo el centro comercial ahí en Kiev tenían efectivamente tropas o francotiradores ucranianos. ¿Dónde están esas fotos? No las hemos visto. Esas son alegaciones de Rusia, pero hasta donde sé, por lo menos no he visto ninguna foto. No los vieron. No los vieron porque las cadenas informativas mundiales no los muestran. Le vamos a mandar a usted personalmente estas fotos para que usted los muestre al público. De acuerdo. A ver, continuemos ahora con el tema. Quería también hablar un poco de las negociaciones que están habiendo, ¿no? En Turquía. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo ven, cómo están avanzando esas negociaciones? Yo diría que en Turquía, en las negociaciones de Estambul, apareció luz al final del túnel. No todas las cuestiones fueron resueltas, pero hubo cierto progreso. El problema es que después de regresar a Kiev, los negociadores ucranianos cambiaron sus propuestas que presentaron en forma escrita a Estambul. Esto, a nuestro parecer, daña la imagen de ellos como negociadores y dificulta enormemente las negociaciones. Es muy difícil negociar algo y después la otra parte cambia en cuestiones serias su planteamiento. Sin embargo, la parte rusa está por continuar la negociación y seguirá continuándolo. Ahora, Pienso, no estoy seguro, pero puedo pensar que estas provocaciones como la de Bucha y de Kramatorsk sirven justamente para justificar el cambio de la posición de la parte ucraniana. ¿En qué consistió ese cambio de posición? Es que ellos necesitan algún pretexto para cambiar su posición anterior. Y puede ser que intenten utilizar estos así llamados crímenes de ejército ruso para motivar esos cambios. De acuerdo, pero ¿cuál era la posición anterior y cuál es la nueva? ¿Cuál era la anterior posición de los ucranianos y cuál es la nueva? ¿Dónde está la diferencia? Está bien. Por ejemplo, antes se llegó al entendimiento de que Ucrania va a renunciar a formar parte de alianzas militares, va a negarse a su derecho a albergar contingentes, bases militares y armamentos ofensivos extranjeros. Tampoco va a desarrollar y producir armas de destrucción masiva y tampoco llevar a cabo ejercicios con la participación de militares extranjeros sin el consentimiento de estados garantes, incluida Rusia. Sin embargo, anteayer, el 6 de abril, la parte ucraniana presentó otro proyecto donde en particular no incluye la disposición de que las garantías de seguridad de Ucrania que se le concederían a algunos estados fuertes, que estos no se aplicarán a Crimea y Sebastopol. El gobierno ucraniano tampoco excluyeron la mención de Rusia como país garante que debería dar el permiso para hacer maniobras militares. Entiendo que hay algunos otros cambios, tal vez de menor importancia, pero esto no quiere decir que las negociaciones terminaron. Al contrario,
vamos a continuarlos. La idea de Rusia es llegar al acuerdo lo más pronto posible. Simplemente estoy diciendo que las negociaciones andan con dificultades. Ahora, lo que no se entiende muy bien es, bueno, hay esa negociación, pero la postura del presidente Putin es que Ucrania es un país artificial que no debería existir, ¿no? ¿Cómo se compagina el acuerdo? Eso lo ha escrito él, por lo demás, ¿no? ¿Cómo se compagina el acuerdo que se quiere llegar con el régimen ucraniano, que por lo demás ha sido tildado de nazi, con esta visión de Putin? Yo creo que usted exagera un poco la posición de Putin al respecto. El mismo presidente de Rusia, señor Putin, explicó que nosotros no queremos anexar a Ucrania, que Ucrania debe continuar como un país soberano e independiente, pero a la vez pacífico, a la vez denazificado. Un país donde no podrían ocurrir los crímenes como ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Odessa en 2014, donde quemaron vivas a decenas de personas por manifestarse contra el golpe de Estado perpetrado en Kiev. Al intentar buscarlo en la web, ustedes encontrarán solo noticias de que las víctimas eran separatistas. Luego leerán que lamentablemente todos los manifestantes murieron en un incendio. En 8 años, pero todavía nadie, después de 8 años pasados, ni una sola persona no fue ni condenada ni siquiera acusada, aunque lo acontecer fue filmado en video. En 8 años que pasaron después del año 2014, en Donbass fueron matados por el régimen de Kiev 14.000 personas. Yo dudo que muchos peruanos conozcan sobre eso. Entiendo que los politólogos, diplomáticos sí saben, pero el público en general no fue informado. De acuerdo. En todo caso, esas alegaciones... esas son... Sí. Esto es respondiendo a su tesis sobre el nazismo o no. Cuando Fuerzas Armadas ucranianas utilizan los insignias de las tropas de SS alemanes, es por algo. Cuando hacen marchas con antorchas, por algo será. Cuando los criminales que servían a los nazis se convierten en héroes nacionales de Ucrania, esto habla de algo. Pero en el gobierno del señor Zelensky no hay nazis, o está diciendo que él también es un nazi. No hay. El grupo Azov es un grupo minoritario. En Ucrania, fuerzas nazis en Ucrania que no se subordinan al gobierno de Zelensky. Claro, pero son que algunos miles. Y eso. Es muy complicado juzgarlo. Nuestra idea es que Ucrania debe ser, por un lado, desmilitarizado y por segundo lado, desnazificado. De igual modo como esto ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, realizado por fuerzas conjuntas rusas, estadounidenses y de Inglaterra. La experiencia existe, hay que llevarlo en práctica. Bueno, muy bien, señor embajador, hemos escuchado su postura, creo que ha quedado, bueno, el público va a juzgar sobre lo que usted ha dicho. Le agradezco haber intervenido en este programa y bueno, seguiremos por supuesto muy de cerca lo que está pasando obviamente en esta guerra, ¿no? Bueno, yo puedo... Agradezco las preguntas también. Ok. Gracias. Gracias. A ver...